Buenos días, tardes, noches, ya ni sé. Tardes. Ok, vamos iniciando con lo que es la introducción a la base de datos, conceptos básicos de lo que es una base de datos. Una base de datos es una colección de información estructurada o datos típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de computadora. Básicamente son datos guardados ya sea en una nube, ya sea en la propia computadora, datos que nunca se pierden y que siempre están ahí y lo podemos consultar en cualquier momento. ¿Sí? De ahí tenemos algo diferente, otro concepto, un sistema gestor de base de datos, que básicamente sirve como una interfaz entre la base de datos y sus usuarios finales o programas finales. También facilita la supervisión y el control de las bases de datos. Básicamente, digamos que un sistema gestor de base de datos nosotros es el programa que vamos a utilizar para poder estar manejando los datos que nosotros tenemos guardados con los que vamos a estar consultando o los que vamos a estar mandando a guardar. Digamos que el sistema gestor es un intermediario entre yo y el software real de que guarda los datos. ¿Sí? En resumen, los datos y el sistema gestor de base de datos junto a las aplicaciones que están asociados con ellos se conocen como un sistema de base de datos que a menudo se reduce solo a base de datos. Ahora, vamos a ver los diferentes tipos de base de datos. Base de datos relacionales, que es la que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo de este curso y es la más común. La base de datos relacionales se popularizan en los años 80. Los elementos de una base de datos relacional se organizan como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de base de datos relacional proporciona la manera más eficiente y flexible de acceder a información estructurada. Luego está la base de datos orientada a objetos. Esta información o la información en una base de datos orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación orientada a objetos, o sea, en forma de clases. Las bases de datos distribuidas que básicamente consta de dos o más archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en múltiples computadoras ubicadas en la misma ubicación física o dispersa en varias redes. Luego, los almacenes de datos. Es un tipo de base de datos diseñada específicamente para consultas y análisis rápidos y funciona como un depósito central de datos. Las bases de datos no SQL. Una no SQL es una base de datos no relacional. Permite que los datos no estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen, a diferencia de una base de datos relacional. Esto ya es un poquito más avanzado, es con JSON y un poquito de JavaScript, pero ahorita no vamos a tocar eso. Ahora, ¿qué es una base de datos de MySQL? Que es el lenguaje que vamos o el sistema gestor de base de datos que vamos a estar utilizando. Este es su logo como tal de MySQL, es como este delfincito. Es un sistema de gestión de base de datos relacionales de código abierto basado en SQL. Fue diseñado y optimizado para aplicaciones web y pueden ejecutarse en cualquier plataforma. MySQL se convirtió en la plataforma elegida por los desarrolladores web y las aplicaciones basadas en la web, debido a que está diseñada para procesar millones de consultas y miles de transacciones. MySQL es una opción popular para las empresas de comercio electrónico. La flexibilidad bajo demanda es la característica principal de MySQL. Así como tal de MySQL, existe MariaDB, existe MongoDB, existe Postgres, existe Oracle, existe SQL Server que es de Microsoft, etcétera. Nosotros como lo que nos interesa es saber un poquito de SQL y este está mucho más llegado a lo que es el SQL puro, entonces vamos a utilizar MySQL. Ahora, principales desafíos en las bases de datos. Absorber aumentos significativos en el volumen de datos. La explosión de datos provenientes de sensores, máquinas conectadas y decenas de otras fuentes mantienen a los administradores de base de datos luchando para administrar y organizar los datos de sus compañías de manera eficiente. Aquí, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, cuando nosotros queremos guardar los datos de sensores, sensores de movimiento, sensores de temperatura, eh, ¿cuál otro sensor hay? De luz, algo así. Estos significan están mandando datos repetidamente, cada minuto, cada 60 segundos, cada segundo, dependiendo cómo lo hayan programado. Entonces son muchos datos que se guardan
y eso hace que se aumente significativamente la base de datos. Hay bases de datos o programas que te dan un cierto límite, por decirlo, 1 GB de datos. Ahora, para sensores esto no nos sirve. Necesitamos algo que nos dé un almacenamiento limitado. Eso luego lo van a ver cuando se vea esta parte de servidores y cosas así, que básicamente ya nos dan un límite de datos que pues, nosotros podemos almacenar. Ahora, otra de las cosas muy importantes es garantizar la seguridad de los datos. Eh, Básicamente esto es para encontrar puertas traseras que no puedan acceder a los datos. Por lo regular en la base de datos siempre se guardan los datos encriptados o la idea es que en el transcurso en el que nuestro programa se manda los datos a la base de datos, mandarlos encriptados ya en las bases de datos que se guarden pues normal, ¿no? Como se escribieron. Pero sí para consultar o algo todo sea mediante contraseñas o encriptado. Eso es lo muy ideal en las bases de datos. Luego, mantenerse al día con la demanda, ¿sí? Las empresas necesitan acceso en tiempo real a sus datos para respaldar la toma de decisiones a tiempo y aprovechar nuevas oportunidades. Hay bases de datos o programas de base de datos que particularmente se tardan, no sé, 10 minutos, 15 minutos en consultar la información. Esto para nosotros no es ideal. O sea, es que en cuanto me piden hacer una consulta en el de ese momento, tenga ya la información. ¿Ok? Luego, gestionar y mantener la base de datos y la infraestructura. Nosotros consideramos una buena base de datos o se considera una buena base de datos cuando precisamente no hay muchos cambios a lo normal. O sea, primero, antes de hacer una base de datos, alguien analizó el sistema, se diseñó una base de datos y no se debe de cambiar, ¿sí? Aún así aumente la demanda, aumenten más datos, la base de datos está para eso, para mantenerse. Si tengo que estar cambiando la base de datos a cada rato, eso no es una buena base de datos. Entonces, desde un principio hay que saber qué se está haciendo. Luego, eliminar límites en la escalabilidad. Una empresa necesita crecer para sobrevivir. Su gestión de datos debe crecer junto con ella, pero es muy difícil de predecir cuánta capacidad, particularmente con las bases de datos locales. Ok, aquí, cuando ustedes hacen una base de datos o hacen un programa, tengan siempre en cuenta que ese programa a lo mejor ahorita está sencillo, esa base de datos está sencilla, está cortita, pero en algún momento voy a requerir más datos. Hay que tener como ese espacio reservado para esos datos o ya tener la parte esa para tener la posibilidad de escalarlo. O sea, que cuando me digan, hay que agregar esta nueva función, ok, ya tengo las tablas, ya tengo todo para hacer esa escalabilidad. Ok, esto es como la parte importante de la base de datos. Ahora vamos a ver el diseño de base de datos que ya empieza su primera actividad aquí. Ok, el diseño implica la definición de la estructura que va a tener la base de datos, que se deberá realizar teniendo en cuenta principalmente el tipo de datos que va a almacenarse y el modelo de base de datos elegido. El diseño debe de adecuarse al uso previsto de la base de datos, de tal modo que acomode los datos de la mejor forma posible para cumplir los objetivos enunciados anteriormente. Para ello debe conocerse la naturaleza de los datos que van a almacenarse, no necesariamente datos de los que se dispone en el momento de la creación, sino los que se espera pasen a formar parte de la base de datos a lo largo de su ciclo de vida, así como la de los algoritmos y procesos que van a emplearse sobre ellos. Para eso nosotros tenemos algo llamado universos de discurso. El universo de discurso es un texto descriptivo, narrativo, acerca de cómo funciona una idea de negocio, un producto o un servicio, determinando de manera implícita los elementos que conforman una base de datos, que son las tablas, los campos, los tipos de datos, la clave primaria y los registros. Ya más adelante vamos a ir viendo cada uno. Ahora, fases del diseño de base de datos. Esto particularmente aplica tanto a base de datos como a programación. Primero es el diseño lógico. Independientemente del sistema gestor de base de datos empleado, es un diseño conceptual que pretende modelizar el contenido de la base de datos. Se puede decir que el diseño lógico es la parte
del análisis del problema, de lo que vamos a hacer y explicado de una forma como simple, que cualquier persona no programadora, no de sistemas, que cualquiera que si tú lo enseñas a tu jefe, lo enseñas a tu mamá, a tu familia, lo entienda. El diseño físico ya es la adaptación del diseño conceptual a las particularidades del sistema gestor de base de datos escogidos. O sea, ya es como ese diseño conceptual, ahora ponerlo de manera o la sintaxis del sistema gestor de base de datos. La implementación ya es como tal la introducción de los datos, o sea, ya el manejo de los datos en la base de datos y el mantenimiento es tener o estar adecuando ese programa para arreglar bugs, estar aumentando más funcionalidades, etcétera. Bueno, vamos viendo primero el diseño lógico, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Va a ser su primera actividad. Ya les iré subiendo los archivos de lo que van a ir haciendo. La primera fase en el diseño de una base de datos implica el análisis de los datos. Esto es muy importante, el análisis de los datos que van a recoger. Esto es lo que les vengo diciendo desde programación. Primero, antes de ponerse a programar, analicen qué datos van a necesitar, qué es lo que necesitan saber, qué es lo que van a ingresar, qué variables van a utilizar. Igual aquí. Como resultado de este análisis debe surgir un modelo conceptual que exprese la estructura de la información, siendo dicha estructura susceptible de ser empleada como esquema base para la base de datos en cuestión. El modelo conceptual ha de definir básicamente los tipos de datos a tratar, las relaciones existentes entre ellos, elementos que serán luego expresados en términos del modelo de base de datos elegido, relacional, orientado a objetos, no SQL, etcétera, y una vez pase a la parte del diseño físico. El modelo conceptual debe estructurar la información de forma que el usuario de la base de datos comprenda de forma sencilla el contenido y forma de esta. Por tanto, debe desarrollarse teniendo presente las necesidades de los usuarios y el hecho de que estos no necesariamente han de ser especialistas en base de datos, sino especialistas en los propios datos en sí. Por otra parte, el modelo debe intentar capturar el mejor modo posible la realidad que se pretende modelizar, por lo que el conjunto de tipos de datos y relaciones debe elaborarse de modo similar a dicha realidad para recoger toda la complejidad del sistema. Ahora, nosotros vamos a ver algo llamado modelo entidad-relación. Existen diversas metodologías para desarrollar un modelo conceptual. Una de las más extendidas por su sencillez y potencia es la modelo entidad-relación, abreviadamente ER. Ok, primero hay que ver qué es una entidad. Denominamos entidad a un objeto o concepto del mundo real acerca del cual se recoge información y que puede diferenciarse de otros objetos incluso si son de su misma clase. Un ordenador, por ejemplo, es un objeto y puede diferenciarse de otros ordenadores incluso si son de idénticas características, ya que no son todos el mismo objeto y en ese en particular tendrá alguna propiedad distinta, como puede ser el número de serie. La entidad puede tener sentido físico o bien ser una idea abstracta como un tipo de deporte, una clase de música o una palabra. Ahora, una entidad se describe mediante una serie de características o atributos, que son las que definen su naturaleza y sus propiedades. Una colección de entidades es un conjunto de entidades distintas que representan objetos distintos, las cuales comparten unos atributos comunes. Por ejemplo, un conjunto de ordenadores de los cuales se conocen los atributos, modelo, marca y procesador. Aquí esto se podría decir que es una clase, si nos vamos a la parte de programación. Así como tenía la clase artista y ese artista tenía ID, tenía nombre, tenía dirección, tenía teléfono, tenía diferentes atributos. Esa clase artista es una entidad, es la entidad de artista, ¿sí? Que tiene sus diferentes atributos. Ahora, vamos por la parte de la relación, que es lo más difícil que se puede entender tanto en programación como en base de datos. Una relación expresa la dependencia existente entre entidades y permite la asociación de estas. No resulta difícil ver que estos conceptos entidad, atributos y relación guardan un notable paralelismo con las ideas del modelo relacional.
que ya conocemos. Esto se vio en el modelo de diagrama de clases. Así, y aunque no resulte por completo inmediato, es sencillo traducir un modelo entidad-relación, o sea, conceptual, a un modelo relacional, que constituye ya un modelo aplicado a un tipo particular de base de datos. Tomen en cuenta, y muy importante, esta parte de conceptual, yo estoy tratando de decir al modelo entidad-relación, o sea, que cualquier persona en el mundo me lo entienda. Si lo ponemos en parte de programación, no es que sea de C++, no es que pertenezca a Java, no es que pertenezca a SQL. O sea, pertenece a todo el mundo. Es como si yo les dijera una receta para preparar un sándwich, ¿sí? Cualquiera la puede tener, cualquiera la puede entender. Ahora, ya cuando yo digo un modelo relacional que constituya una base de datos particular, digamos que ya lo estoy haciendo especializado para algo. ¿A qué quiero decir? Por decirlo, esa receta de sándwich lo quiero específicamente para los sándwiches franceses. No sé cómo chingado sea, o no sé si existen, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, por ello, el modelo entidad-relación es una herramienta potente para el diseño lógico de la base de datos, especialmente si ésta utiliza el modelo relacional. Ahora, pasos para desarrollar el modelo lógico. Partimos de una descripción textual del problema o sistema que queremos recoger. En este caso es nuestro universo de discurso. Esta descripción contiene los requisitos necesarios y ha de formular la pregunta a la que queremos que la base de datos dé respuesta. Para nuestro ejemplo con datos sobre personas y ciudades, el problema podríamos formularlos. ¿Qué personas han nacido en cada ciudad? Se toman los verbos y los sustantivos de la descripción textual. Los sustantivos son posibles entidades o atributos, mientras que los verbos son posibles relaciones. En nuestro caso, persona y ciudad serán entidades y nacido en una relación. Se analizan las frases y determina la cardinalidad de las relaciones y otros detalles. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Voy a agarrar lo de este. Proyecto Rocola 2.0. A esto se refiere. Esto como tal, todo este PDF que ya más o menos han tenido la oportunidad de ver, se le llama universo de discurso, donde ya me dice lo que es, cómo se relaciona, etcétera. Aquí a lo mejor esto es más para un programa, no tanto para base de datos. Luego les enseñaré universos de discurso para base de datos. Y ya de ahí nosotros vamos a ir haciendo o ir analizando los sustantivos, los verbos, etcétera. Ahora, vamos viendo. El modelo así creado se expresa mediante un diagrama en el que las entidades se representan como cajas rectangulares, las relaciones mediante rombos y los atributos en círculos o elipses, todos ellos con sus correspondientes nombres en el interior. Si el número de atributos es elevado o el diagrama es complejo por existir gran cantidad de tablas e interrelaciones, pueden omitirse los atributos para una mayor legibilidad, describiéndose en un documento adicional. Bueno, ahora vamos viendo qué es la cardinalidad, que esto yo creo que es lo particular o lo más difícil tanto en programación como en base de datos. Se representa en un diagrama entidad-relación como una etiqueta que se ubica en ambos extremos de la línea de relación de las entidades, que puede contener diversos valores, entre los que destacan comúnmente el 1 y la M o N. De ahí existen tres tipos de relaciones. Relación NAM, que es de muchos a muchos. Una relación de muchos a muchos se produce cuando varios registros de una tabla se asocian a varios registros de otra tabla. Por ejemplo, existe una relación de muchos a muchos entre los clientes y los productos. Los clientes pueden comprar varios productos y los productos pueden ser comprados por muchos clientes. O sea, un solo producto puede ser comprado por muchos clientes y un solo cliente puede comprar muchos productos. Entonces, esa es una relación muchos a muchos. Se puede dividir la relación de muchos a muchos en dos relaciones de uno a muchos, mediante el uso de una tercera tabla denominada tabla de unión o tabla pivote. Cada registro de una tabla de unión incluye un campo de coincidencia que contiene el valor de las claves principales de las dos tablas que se unen.
En la tabla unión, estos campos de coincidencia son claves externas o claves foráneas o llaves foráneas. ¿Sí? Básicamente, por ejemplo, yo tengo mi clase principal o entidad principal que son estudiantes y mi tabla principal que son clases, ¿sí? De ahí cada uno tengo mi ID, que esto es la PK o primary key o llave primaria o como lo conocimos en programación, el identificador de cada clase o de cada entidad. Igual en la entidad de clases tengo mi ID de clase que también es mi primary key de clases, ¿sí? Entonces, yo aquí tengo una tabla de unión. Esta parte o este como tres o patita de gallo que ven significa muchos. Esto es en el diagrama relacional. Esto ya es como tal un diagrama relacional. Ahorita no nos interesa eso, pero creo que así quedaba más explicado esto. Esta tabla de unión, si se fijan, tengo el ID de la matrícula, el ID del estudiante y el ID de la clase. Al consultar esta tabla con el puro ID de la clase, yo me puedo ir a esta entidad o a esta clase, como lo quieran entender, y a obtener lo que son los apellidos o el nombre o todos los atributos que tenga esta clase. ¿Sí? ¿Por qué se hace esto? Por ejemplo, una matrícula, una matrícula se podría decir es una carrera, la carrera de sistemas. Tiene diferentes clases, tiene diferentes estudiantes como tal en una base de datos, como no se pueden repetir registros, o sea, no se puede repetir la llave primaria. Si yo tengo la ID clase 1 y tengo en esa clase, en la clase 1, tengo 10 estudiantes, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. No puedo, aquí en ID de la clase no puedo poner ID de la clase 1 con el estudiante 1, ID de la clase 1 con el estudiante 2. No se puede repetir porque el ID de la clase 1 ya existe. En cambio aquí sí, porque es una clave externa, no es una clave primaria, ¿sí? Las claves primarias no se pueden repetir, las externas sí. Ahora, la relación uno a muchos. En una relación de uno a muchos, un registro de una tabla se puede asociar a uno o varios registros de otra tabla. Por ejemplo, cada cliente puede tener varios pedidos de venta, pero un pedido de venta solo puede tener un cliente. O sea, cada pedido de venta solo puede tener un cliente. En este ejemplo, el campo clave principal de la tabla clientes, o sea, campo principal, que es este ID del cliente, se ha diseñado para contener valores exclusivos. El campo de clave externa de la tabla pedidos ID del cliente se ha diseñado para permitir varias instancias del mismo valor, que es lo que le decía. Al yo poner este ID de cliente como una clave externa, o sea, en otra tabla, yo lo que estoy haciendo, ok, ese ID de cliente lo puedo repetir uno, dos, tres, cuatro veces el mismo ID. Aquí en la tabla clientes no puedo repetir el mismo ID. Esta relación devuelve registros relacionados cuando el valor del campo ID del cliente de la tabla pedidos es el mismo que el valor del campo ID del cliente de la tabla clientes. Por ejemplo, si yo quiero obtener los pedidos del cliente número uno, pues aquí yo solo voy a poner una condición que es los que digan ID del cliente uno, pues son los pedidos que me va a traer. Pero si yo quiero mostrar el nombre con este uno, simplemente busco este cliente uno en esta tabla y de ahí puedo obtener todos los atributos, ¿sí? Básicamente esto es como lo del combo box que los hice ver en estructura de datos. Ahora, relación uno a uno. En una relación de uno a uno, un registro de una tabla se asocia a uno y solo un registro de otra tabla. Por ejemplo, en una base de datos de un centro educativo, cada alumno tiene solamente un ID de estudiante y cada ID de estudiante se asigna solo a una persona. En este ejemplo, el campo de la clave de cada tabla ID del estudiante se ha diseñado para contener valores exclusivos en la tabla alumnos. El campo ID de estudiante es la clave principal en la tabla información de contacto. El campo ID de estudiante es una clave externa. ¿Sí? Aquí como tal, ID de estudiante es primary key
¿sí? Aquí ID de estudiante también es una llave primaria, pero también es una llave externa. O sea, esta se pasa acá y esta se pasa acá. Por lo regular, esta no es tan común de utilizar solamente cuando se tiene que usar un detalle. O sea, son demasiados atributos que se necesita otra tabla para poder contenerlos. Ahora, un ejemplo, ya como un diagrama entidad-relación. Yo tengo persona y yo tengo mi entidad de ciudad. Ciudad tiene como atributos nombre, habitantes y superficie. Persona tiene ciudad, altura, edad y nombre. Si se fijan, este de DNI está subrayado. ¿Esto qué quiere decir? Que este DNI es una llave primaria, es la primary key de, primary key de mi persona. ¿Ok? Este de nacido en un rombo es mi relación. Cada persona es nacido en qué ciudad, ¿sí? Si se fijan, aquí es una relación de muchos a uno. ¿Esto qué quiere decir? Ok, yo aquí lo que trato de decir es que muchas personas pueden haber nacido en una ciudad, ¿sí? Y una ciudad tiene muchas personas, ¿ok? O sea, cada persona nace en una sola ciudad, pero una ciudad tiene muchas personas o han nacido muchas personas en ella, ¿sí? Allí son esas preguntas que se tienen que ir haciendo. O sea, una persona, ustedes van a identificar primero que nada, y es lo que les dije, las entidades, o sea, estos rectángulos o sus clases. Estos rectángulos son los primeros que van a identificar. Una vez que tengan todos sus rectángulos, van a poner los atributos de cada rectángulo, o sea, estos ovalitos. Una vez teniendo todo eso, ahora simplemente tienen que ir analizando las relaciones. Esas relaciones son los que le van a dar el diseño a toda nuestra base de datos. ¿Ok? Bueno, esta es la parte teórica. Espero que haya quedado entendido y cualquier duda me dicen. Y los veo en el próximo video donde ya va a ser un poquito más práctico y les dejaré su primera actividad.